Hola, pues ya estamos de regreso. Esto es Charlas de Amparo. Mi nombre es José Eduardo Tellez Espinosa y estoy en el programa Argos Cursa Radio, que se transmite a través de www.argoscursaradio.com. Te invito a que nos escuches todos los jueves a las 6 de la tarde. Y si no te es posible, no te preocupes. Argos Cursa Radio te deja todos estos audios, los deja en su base de datos, te registras, es gratuito y puedes estar escuchando, vas en tu carro, en donde estés. Pues tenemos que seguir aprendiendo amparo, que es indispensable. ¿Por qué? Porque la regla general, muchos asuntos terminan dentro de un juicio de amparo. Si no encuentras una solución conciliatoria, pues en más de una ocasión la última palabra pues la tiene un juicio de amparo a través de los órganos correspondientes, de los operadores jurídicos que pues, nos encargamos precisamente de velar por que se respeten los derechos humanos y las garantías de los gobernados. Hemos estado hablando en estos audios, ahora en estos videos también, acerca de las causales de improcedencia en el juicio de amparo. Hay una causal de improcedencia que me han pedido que reabordemos, que es precisamente la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción novena de la nueva ley de amparo. El artículo 61, fracción novena dice: el juicio de amparo es improcedente, fracción novena, contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas. ¿Qué se hace en este tipo de casos? Si lees nada más, si tomas a la letra esta fracción, dirías resoluciones dictadas en los juicios de amparo. Bueno, se te antoja lógico. Si estás tramitando un juicio de amparo y dentro del juicio de amparo, durante la tramitación del amparo, hay alguna violación constitucional, pues no, o convencional incluso, pues no sería otro juicio de amparo. Porque imagínate, la cadena sería interminable. Un juicio de amparo y dentro del juicio de amparo algún acto y a su vez voy en amparo contra este acto. Pues no se puede, porque precisamente ahí es en donde se surte la causal de improcedencia. Una resolución dictada en los juicios de amparo. Dentro del juicio de amparo, en este tipo de casos, es improcedente el juicio de amparo. Creo que esa es muy sencilla. Pero es más importante ver qué sucede cuando el juicio de amparo es improcedente, artículo 61, fracción novena, contra resoluciones dictadas en ejecución de las mismas. ¿En ejecución de qué? De las resoluciones dictadas en los juicios de amparo. Entonces, en este tipo de casos, debemos de tomar en cuenta algo, y se llama el fenómeno vinculación de las ejecutorias de amparo. Con base en este fenómeno llamado vinculación de las ejecutorias de amparo, es donde podrás saber en qué casos sí procede amparo, a pesar de ser dictada la resolución en cumplimiento de una ejecutoria de amparo, y en qué casos no. Y te puedo hablar, por ejemplo, hay vinculación total, hay vinculación parcial. Cuando hay vinculación total, el Poder Judicial Federal, ¿qué es lo que hace? Le dice a la autoridad responsable todo lo que tiene que hacer. Esto es, no le da libertad de jurisdicción, no le da libertad de facultades. Ya le dice, autoridad responsable, deja insubsistente tu acto y dicta otro y haz esto. O sea, le da los puntos específicos sin que tenga libertad de jurisdicción alguna, y con eso concluye. Ejemplo, imagínate, viene una sentencia definitiva condenatoria penal, se promueve un amparo directo, el inculpado sentenciado promueve el amparo y el Poder Judicial Federal dice: ¿sabes qué? Está acreditado el cuerpo del delito, pero no está acreditada la plena responsabilidad, sentencia definitiva, y pues mucho menos en consecuencia se hace merecedora pena pecuniaria o corporal alguna. Deja insubsistente tu sentencia reclamada, dicta otra en la que, aunque tengas por acreditado el cuerpo del delito, consideres que no es plena o responsable el quejoso acerca del delito y en consecuencia lo dejes de inmediato en libertad. En contra de esta determinación que se dicte en cumplimiento de la ejecutoria de amparo, aunque el quejoso quisiera venir a cuestionar: oye, no es correcto, no es justo, ¿por qué lo hiciste? No, señor. El amparo es improcedente porque es una resolución dictada en cumplimiento de una ejecutoria de amparo. Y en consecuencia, ahí no hay libertad de jurisdicción. ¿Ves cómo queda claro? O sea, si es vinculación total, nada puede hacer. Pero pongamos otro ejemplo en donde hay una vinculación parcial. Ejemplo, en un juicio laboral se declara prescrita, por ejemplo, la acción y dice no, o se declara extemporánea y dice no,
fíjate, trabajador que no tiene razón, pasaste de tiempo, no se puede entrar al estudio de la acción. Va el trabajador al amparo y el tribunal le dice, no, pues sabes qué, sí tienes razón, se violaron tus garantías o se violaron tus derechos. Y una vez que se violaron tus garantías o derechos, lo procedente es que la Junta, 1, deje insubsistente ese laudo, 2, dicte otro en el que considere que no está prescrita la acción, 3, con libertad de jurisdicción se pronuncie acerca de las acciones y prestaciones correspondientes. En consecuencia, aquí hay una vinculación parcial. Al cumplir con la ejecutoria de amparo, el tribunal responsable, en este caso la Junta responsable, ¿qué es lo que va a hacer? Va a decir, de acuerdo, dejo insubsistente el laudo. Segundo, dicto otro laudo. Tercero, considero que es improcedente esta excepción o es infundada esta excepción de prescripción que interpuso la parte demandada. Cuarto, lo considero que está en tiempo. Quinto, me pronuncio acerca de las prestaciones reclamadas. Respecto a los primeros puntos, el amparo es improcedente, pero como no puedes dividir, entonces, aunque se planteara en otro amparo, pues estos conceptos de violación serían inoperantes. Pero respecto al aspecto restante, en donde se dejó la libertad de jurisdicción, ahora sí, a lo mejor con libertad de jurisdicción dice, no, pues ¿sabes qué? Sí está acreditado que hay despido. Y en consecuencia, y empieza con todas sus condenas, ¿no? Indemnización, reinstalación, lo que haya solicitado. ¿Qué procede en este tipo de casos? Pues entonces seguramente el patrón podrá promover un amparo. Pero entonces podría decir, oye, no, porque es improcedente el amparo, porque ese laudo se dictó en cumplimiento de una ejecutoria de amparo. No, ¿por qué? Porque no hay vinculación total. Hay vinculación parcial y en esta parte que hay libertad de jurisdicción puede válidamente ir el patrón en este caso a dolerse y decir, no, ok, no puedo cuestionar el que no está prescrita, pero fíjate que el análisis de las pruebas que hizo la Junta es incorrecto, no se ajusta a las formalidades del procedimiento, no se valoró debidamente, es inconstitucional el auto y va a promover un amparo. Entonces, ¿ves? Aunque aparentemente es dictada en cumplimiento de una ejecutoria de amparo, lo cierto es que hay vinculación parcial y por lo mismo es procedente el juicio de amparo. Con eso abordamos lo que es el 61, fracción novena, artículo 61, fracción novena de la ley de amparo. Vamos a abordar enseguida lo que es el artículo 61 en su fracción correspondiente a la décima. ¿Qué dice la fracción décima? La fracción décima contempla lo que conocemos como litispendencia. Litispendencia y la siguiente es cosa juzgada. Pero pasa algo muy peculiar en litispendencia. Vayamos por partes. En litispendencia, afortunadamente, el legislador previó lo siguiente. Dice, mira, si el amparo lo promueves contra una norma general, acto que sea materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso contra las mismas autoridades responsables y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, en ese caso se surte la causal de improcedencia. Dice, salvo que se trate de normas generales. Entonces hagamos una división. Si se trata de actos, ejemplo, si en un primer amparo lo promueves contra, ejemplo, la orden de embargo decretada en contra de Juan por la autoridad tal, y promueves una segunda demanda de amparo por el mismo Juan, Juan promueve demanda de amparo contra la orden de embargo contra Juan, dictada por el juez tal, es el mismo. Entonces tienes los dos actos en dos demandas de amparo. ¿Qué te puedo decir respecto a esta causal de improcedencia? Pues no significa nada más que porque hayas promovido dos demandas en el mismo, por el mismo quejoso, contra el mismo acto reclamado, contra la misma autoridad responsable, se surta la causal. ¿Qué es indispensable que suceda? Mucho cuidado. Es muy importante que en la primer demanda de amparo esté acreditada la existencia del acto. Porque si no, pues te puede sonar a esto, hablemos de manera más práctica, pues un amparo buscador. Oye, yo pensé que me habían embargado, o yo pensé que había una orden de aprehensión, promoví el amparo, pero más tarde volví a promover otro amparo. Hay que tomar en cuenta la existencia del acto reclamado, se toma en consideración la fecha de presentación de la demanda.
Entonces, ejemplo, la primera demanda la presentaste el día 1 del mes y la segunda demanda la presentaste el día 10 del mes. No por el hecho de que hayas presentado dos demandas por el mismo quejoso contra el mismo acto reclamado por la misma autoridad responsable, se surte la causal de improcedencia. Hay que tener mucho cuidado, sobre todo para acuerdos desechatorios. No debes de desechar. ¿Por qué? Porque debes de tener primero la certeza de que efectivamente existe el acto. Si el acto existe, que eso por regla general se advierte hasta la audiencia constitucional previa rendición de informe justificado, pues hasta ese momento podrás decir, ah, sí, mira, esto reclamó en esta primera demanda y en esta segunda demanda reclamó lo mismo. Pero en consecuencia tengo el mismo quejoso contra el mismo acto reclamado por la misma autoridad responsable en ambas demandas. Entonces sí, ahí tendrías una litispendencia. Lo que se va a resolver acá, pues si ya lo vas a resolver en este, ¿por qué lo vas a resolver de nuevo acá? Oye, te estoy planteando violaciones constitucionales o legales diferentes, ¿no? Tienes una sola oportunidad. Si aquí ya existía el acto, en consecuencia, aquí ya es tu oportunidad para que te escuche. Sin embargo, si en esta primera demanda resulta que el acto no existe, ejemplo, presentaste una demanda de amparo el 1 y aunque rinde su informe justificado el juez el día 10, pensemos, y que te dijera, oye, sí, sí es cierto el acto, porque fíjate que con fecha 7 fue que libré o dicté tal acto. Si es un juez muy técnico, como todos los señores jueces, lo que va a decir, no, fíjate que en realidad no existía el acto, porque a la fecha de la presentación de la demanda no estaba. Un juez un poquito más abierto va a decir, bueno, en todo caso, cuando le rindan el informe justificado y advierta que es de fecha 7, a pesar de que la demanda es de fecha 1, pues seguramente advertirá y dirá, ah, no, hay que ordenar, notificarle personalmente al quejoso para que advierta la existencia de un acto distinto al que cuando reclamó la demanda. ¿Por qué es distinto? Porque si tomo en cuenta la fecha de presentación para la demanda, para la existencia del acto, si aquí es de fecha posterior, pues es un acto diferente. Y con esto le da posibilidad de defensa y la mayor garantía de acceso a la justicia al gobernado. Entonces, como ves, en amparo contra actos, no basta que hayas promovido dos demandas para que se surta esta causal de improcedencia del 6110, sino que es indispensable que el acto exista. Pero se pone el tema mucho más interesante cuando se hace mención al amparo contra normas generales. ¿Por qué? Porque en amparo contra normas generales, el propio artículo 61, fracción décima de la nueva ley de amparo, establece una salvedad. ¿Qué dice este artículo 61, fracción décima? Dice, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en que se analice la constitucionalidad de las normas generales. Si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación si fueron impugnados por vicios propios. ¿Qué significa? Que en amparo contra normas generales es muy importante para que se surta la litispendencia que se haya examinado la constitucionalidad del acto. Pero lee el artículo y vas a ver que dice cuando se dicte sentencia firme en alguno de los dos asuntos. Si se dictó sentencia firme, entonces ya no es litispendencia, entonces es cosa juzgada, porque quiere decir que en uno de los dos asuntos ya se pronunció el juzgador acerca de lo que son los actos reclamados, pero sobre todo si ya se pronunció sobre la constitucionalidad de la norma. Ponte a pensar, a lo mejor es en el primero, pero a lo mejor es en el segundo. ¿Cómo? Sí, a lo mejor en el primero no existían, pero en el segundo ya existe. Entonces ahí sí ya te pronunciaste y hay que esperar a que cause ejecutoria para que esté firme, y entonces en ese tipo de casos, si hay otro amparo pendiente, entonces podrás decir, por cuanto hace a la norma, es improcedente el amparo. Por cierto, no por litispendencia, por cosa juzgada. Pero podrás entrar al análisis acerca de los vicios de legalidad que tengan los actos de aplicación. Como puedes darte cuenta, esta es una técnica muy interesante también acerca del amparo contra normas generales, en donde el legislador
sabiamente recogiendo toda la experiencia que en materia jurisprudencial los tribunales federales abrevaron durante muchos años, en donde se advertían precisamente esas disparidades. No bastaba con que reclamaras varias veces la norma para considerar que hay litispendencia. Pongamos otro ejemplo, a lo mejor en la primera demanda la reclamabas como autoaplicativa, con motivo de su entrada en vigor. En la segunda demanda la reclamabas con motivo de su primer acto de aplicación. Eso no significaba necesariamente que fuera improcedente el segundo acto. ¿Por qué? Porque a lo mejor no es autoaplicativa y el primero te lo van a sobreseer. Y entonces el primer acto de aplicación, al ser heteroaplicativa, es donde se iba a abordar el estudio del fondo del asunto. Tal como te dije, este tipo de peculiaridades del juicio de amparo lo voy a seguir abordando en este primer curso que me toca dar entre semana en Puebla. Los días, tal como te dije en el corte anterior, los días 5, 12, 19 y 26 de noviembre de 5 a 9 de la noche. Ojalá vayas, es una actividad académica muy interesante, de verdad, prepárate, sé próspero, adquiere las mejores armas, los mejores conocimientos para defender a los gobernados. Es ese acceso a la justicia por el que estamos clamando todos los gobernados para que obtener las bondades que la Constitución y la ley de amparo nos dan, pero de nosotros depende también cada uno, tú como litigante, otros como autoridades responsables, otro como operador jurídico, que se haga una realidad. Mi nombre es José Eduardo Tellez Espinosa, estoy en Argos Cursa Radio, esto es Charlas de Amparo, nos vamos a un corte.